Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y hoy ya es el tema número 54. El tema de hoy es la viuda de Naín para la gloria de Dios. La cita bíblica la tenemos ahí en Lucas 7, a partir del versículo 11. Y vamos a leerlo. Dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Bueno, antes de pasar al versículo 13, dice que cuando él pasa por Naim, recuerden que cuando vimos el tema de la samaritana, hablamos de que para Dios no había coincidencias, ¿no? Él, por donde se dirigió, por donde caminó, por donde pasó, por donde se quedó, todo tenía un propósito y él sabía de cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos rescatados y él pasó, digamos, pasó por ahí, fue porque tenía en mente que nosotros recibiéramos la salvación. Y lo mismo nos dice que él llega a la puerta de la ciudad y exactamente en el momento que él llega a la puerta de esta ciudad, están pasando con un difunto. Recuerden que igual ahorita se acostumbra a acompañar, ¿no? A los familiares de una persona que ha muerto, ¿no? Entonces, em, igual de la misma manera había gente, ¿verdad?, que acompañaba a esta mujer que ya era viuda y que aparte el único hijo que ella tenía también había muerto. Prácticamente esto significaba que ella estaba quedando desamparada. No sabemos su edad, pero tal vez fuera ya grande, sin posibilidades de trabajar o no cualquiera la emplearía, ¿verdad? Y, y había mucha gente con ella porque era muy estimada, tanto ella tal vez como su hijo. Iban pues en esta ceremonia o rumbo a esta ceremonia para enterrar al hijo de esta mujer. Y ahora sí, vamos a leer lo que dice el 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Imagínense cómo estaba esta mujer, destrozada, sin ánimos, sin esperanza. Todo cuanto ella tenía, lo había perdido. Todo. Y hablo de cosas realmente valiosas, como era su esposo y su hijo, no de cosas materiales, sino que esa persona que a ella le quedaba, su hijo único, también había muerto. No sabemos por qué, pero también había muerto. Entonces ella estaba llorando. No la imaginamos a qué modo estaba, su alma estaba desgarrada por esta pérdida de su hijo. Y dice que cuando el Señor la mira, siente compasión de ella. Y este versículo realmente es hermoso porque esto es lo que el Señor hace contigo. Para empezar, nos mira. Para empezar, Él dirige su mirada hacia nosotros. Cuando estamos en tiempo de aflicción, cuando estamos pasando por una situación que sobrepasa nuestras fuerzas, que sobrepasa nuestro entendimiento, que no alcanzamos a comprender por qué estamos pasando por algo así, porque parece que lo estamos perdiendo todo, o tal vez sí lo estamos perdiendo todo humanamente hablando, tal vez sí, pero nuestro Señor nos mira y tenemos que creer y entender que los ojos de nuestro Dios están siempre sobre nosotros. Y la segunda parte es que Él se compadece. Él se compadece de esta mujer, de su dolor. Él siente misericordia, a eso se refiere. Él siente misericordia, y para sentir misericordia de alguien tienes que sentir amor. Es imposible que tú te compadezcas de alguien si no le amas. Y nuestro Dios nos ama.
nuestro Señor Jesucristo nos ama. Por eso pone su mirada en nosotros, porque se imaginan que nuestro Dios no fuera así. Él hubiera pasado, hubiera visto esta situación y se hubiera seguido de frente a lo que Él iba, ¿no? A lo que Él venía. Y muchas veces así somos nosotras. No nos compadecemos de los demás. No sentimos misericordia, no sentimos dolor por el dolor que los otros están viviendo. Pero nuestro Dios quiere que seamos amorosos, como Él es amoroso. Y hoy quiere recordarte que Él está atento mirándote. Que sea lo que sea que tú estés pasando, Él siente compasión de ti. Pero vamos a ver, después dice en este versículo, le dice, no llores. Me ponía a pensar, cuando una persona muere y tú vas a hablar con el familiar, muchas veces no nos alcanzan las palabras o no encontramos las palabras para poder expresar algo. A veces un simple lo siento mucho o no sé, o te entiendo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir te entiendo? Ya hemos hablado de esta situación que no podemos entender el dolor de los demás porque no estamos en su situación. La única forma de entender el dolor de los demás es estar en la situación o haberla vivido. Nuestro Señor Jesús no llega con palabras eh, raras, ¿verdad? O incomprensibles. Pero fíjense, le dice así, no llores. Y uno podría decir, ay Señor, ¿cómo le dices no llores? Si perdió a su hijo único, pues claro que tiene que llorar. Claro que tiene que llorar porque perdió a su hijo único. Pero nuestro Señor Jesús le dice así, directo, no llores. Y le dice no llores porque el Señor sabe lo que va a hacer y sabe lo que va a ocurrir. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 14. Para empezar, esta mujer no contesta nada. Tal vez no dejó de llorar, tal vez siguió llorando, pero no contesta nada. Entonces el Señor Jesús recuerda que lo primero que hizo fue mirarla. Después se compadeció de ella. Después le dijo no llores. Y ahora, en el 14 dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y hace dos cosas más. Bueno, tres cosas más. Se acerca. Dice la palabra de Dios que Él está cercano a nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. En medio de tu problema, en medio de tu aflicción, Dios se acerca a ti. Y eso no debes de dudarlo. Si tú no sientes la presencia de Dios, esto se debe más a nuestra carnalidad que a que Dios no esté cerca, porque Dios está cerca. No se debe a que Dios no tenga compasión en medio del problema que estás viviendo ahorita, tampoco. Se debe más a nuestra falta de fe, se debe más a que estamos como esta mujer llorando, llorando y sumergidos en nuestro dolor, que no alcanzamos a ver que Cristo ya puso la mirada en nosotros, que Cristo se compadece de nosotros. Pero esta mujer mira también cómo nuestro Señor Jesús se acerca a la situación que ella está viviendo. En este caso, se acerca al féretro donde estaba su hijo ya. Y lo segundo, o no lo segundo en este versículo, ¿verdad? Que dice, es que toca el féretro. Nuevamente vemos lo poderosas de sus manos, como lo veíamos en la suegra de Pedro, ahora lo estamos viendo con esta mujer. Toca el féretro. ¿Y qué significa ese féretro? ¿Qué estaba simbolizando? Muerte. Muerte, eso es lo que está ahí. Adentro que hay un muerto. Pero nuestro Dios toca ese féretro. ¿Y cuántas de nosotras no estábamos así, muertas, muertas dentro de un féretro espiritual? Y es necesario que Dios toque ese féretro. Pero sabes que tal vez tú estás llorando como esta mujer, porque tu hijo está muerto. Y no necesariamente físicamente, sino espiritualmente, porque tu hijo está muerto en sus delitos y pecados, porque está muerto
en su rebeldía, está muerto en su desobediencia a Dios y a sus padres, está muerto en sus vicios, está muerto en su egoísmo, porque cuántas de nosotras no hemos platicado y decimos, es que mi hijo solo piensa en sí mismo. Y va uno llorando, ¿verdad? Como esta mujer va llorando detrás del féretro de nuestros hijos. Pero no mires solamente el féretro. Mira a aquel que se acerca a ti. Mira a aquel que toca a tu hijo muerto. Míralo. Y mira lo que le dice. A ti te digo, joven, levántate. ¿Y cuántas no desearíamos, verdad? Que nuestro Señor le dijera así a nuestros jóvenes. Joven, levántate. Pero sabes que no olvides lo primero que nos dice esta palabra. El Señor ya te vio y el Señor ya se compadeció de ti. El Señor está cercano a ti y próximo a tocar el féretro donde va tu hijo muerto. Y cuando Él toque ese féretro, entonces de su boca saldrá estas palabras: levántate. Joven, levántate. Ponle el nombre de tu hijo. Ponle el nombre de tu hija. El Señor quiere decir eso, pero ¿sabes qué, hermana? Debes de seguir creyendo. Porque un día, así como pasó en tu vida, en tu camino, mientras tú ibas en tu sufrimiento, en tu dolor por cualquier pecado que estabas tú viviendo, y el Señor pasó, porque Él lo tenía así planeado, porque sabía que tú también ibas a pasar por ahí. Y Él pasó y te levantó y te sanó y te salvó. Así también pasará en medio de este dolor que tú estás viviendo. Y sobre todo por la muerte espiritual de tus hijos. Tú vas ahí como si los llevaras a enterrar, ¿verdad? Muchas veces así estamos. Pero no, hermana, no te rindas, no los entierres. Mejor clama a aquel que se acerca a ti y pídele, Señor, toca a mi hijo que está muerto, toca a mi hija que está muerta en sus delitos y pecados. Levántala de entre los muertos, resucítalo. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjate, una vez que él toca este féretro y le dice a este joven que estaba muerto que se levante, dice que él de inmediato se incorpora, se levanta y empieza a hablar. Y una forma de que te das cuenta que una persona está viva es por sus palabras, ¿verdad? Y él empieza a hablar. Aquí habla. Y nosotros muchas veces escuchamos a nuestros hijos y los oímos hablar y por su manera de la que hablan nos damos cuenta de que están muertos. Pero un día, hermana, el Señor contestará nuestras oraciones. Y un día Él llegará y tocará el féretro donde están nuestros hijos. Y se levantarán y empezarán a hablar y hablarán palabras de vida. Palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Y el Señor te lo dará. Dice aquí, y lo dio a su madre. El Señor te dará, hablo en el sentido espiritual, como cuando Abraham dice, ¿ves las estrellas del cielo? Así te voy a dar muchos hijos. Y pues si lo vemos físicamente, nunca tuvo una cantidad de hijos así de grande, ¿verdad? Después su descendencia sí se multiplicó, pero me refiero a hijos directos. Después ya los hijos tuvieron más hijos y los hijos, sobre todo Isaac. Isaac tuvo a Jacob, Jacob pues tuvo a sus 12 hijos y así se multiplicaron. Y ahí es donde se cumple la palabra, donde se cumple la palabra de que se multiplicaron como las estrellas del cielo. Y Dios cumplió su palabra, pero él, directamente él, Abraham no tuvo esa cantidad, porque Dios le estaba hablando en un sentido espiritual también. Y nosotras venimos a ser hijas de Abraham por la fe.
Entonces Dios cumplió su palabra. Lo hizo con su descendencia multiplicada, pero también lo hizo espiritualmente hablando, porque ahora venimos a ser parte del pueblo de Abraham, parte de sus hijos. Y así es lo que les estoy diciendo. Dios te va a dar a tu hijo. Y tú dices, pues ya es mi hijo. Sí, pero te va a dar la dicha y te va a dar el gozo de que tu hijo sea salvo. No te rindas. No lo lleves a enterrar. No lo lleves a enterrar. Sí está muerto. Y sí está dentro de un féretro. Sí, lo sabemos por sus delitos y sus pecados. Nos damos cuenta porque no hablan, ¿verdad? Y lo que hablan solo sale de un cuerpo muerto. Hasta huele mal, pienso yo, ¿verdad? ¿Cómo está un cadáver dentro de un féretro? ¿Cómo están? Apestosos, ¿verdad? A punto de echarse a perder. Y a veces vemos así a nuestros hijos, apestosos y a punto de echarse a perder. O ya echados a perder, ¿verdad? Pero Dios es la resurrección y la vida. Lo vamos a ver también más adelante. Y ya lo vimos en el estudio de Juan. Y Dios puede sanar, Dios puede dar vida a lo que está muerto. Dios puede dar vida a donde no la hay. Entonces, vemos aquí cómo esta mujer recibe a su hijo. Por eso tenía lógica que nuestro Señor Jesús le dijera, no llores. Él tiene la autoridad de decirnos, no llores. Porque el único que tiene la capacidad y el poder de hacer las cosas es Él. Y cuando Él diga eso, en verdad, hermanas, dejemos de llorar. Tal vez yo te pueda decir, no, hermana, no llores, no me hagas caso, porque yo qué. Pero si Dios te dice no llores, entonces deja de hacerlo, porque Él sabe por qué te lo dice. Versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pues mira que tenían razón en que Dios había visitado a su pueblo, pero no tenían razón en que se trataba de un gran profeta, porque se trataba de Dios mismo. ¿Qué ves tú, hermana? Las cosas pasan para la gloria de Dios. Incluso la muerte de este jovencito fue para la gloria de Dios, por eso el tema, para la gloria de Dios, así se llama este tema. Y sabes que todo pasa para la gloria de Dios. ¿Y qué cosa peor podría pasarle a esta mujer que perder a su hijo único? A veces tú dices, ya no me puedo ir peor. No, sí, a veces sí, ¿verdad? Y toda esta cosa tan horrible que estás viviendo, tan dolorosa, tan tremenda que estás pasando, tiene un propósito y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser porque todo lo que Dios permite en tu vida, si tú amas a Dios, es para tu bien. Pero sabes que todo lo que Dios permite, tanto para los que aman a Dios como para los que no aman a Dios, es para darle gloria a su Hijo, porque todo fue creado para alabanza y gloria de su nombre. Así que Dios permitió que este jovencito muriera. Dios planeó todas las cosas de tal forma que se encontrara con esta mujer, que esta mujer estuviera totalmente desconsolada, que hubiera muchos testigos para que él, al acercarse y tocar el féretro y ordenarle al joven levantarse, todos vieran el milagro. Hermana, un día todos van a mirar el milagro en tu casa. Un día el milagro va a suceder. Un día el Señor pasará por donde tú estás pasando y tocará el féretro de tus hijos, de tu esposo. Espero que no sea el tuyo porque tú ya vives, pero aún si estás muerta, bueno, anhelo de todo corazón y le pido a Dios que toque entonces el tuyo. Pero esperemos que no sea así. Nosotras ya estamos vivas en Cristo y hemos abandonado nuestra vieja manera de vivir, porque ahora tenemos vida nueva en Cristo. Pero tal vez estamos como esta viuda,
solas, solas porque todos están muertos, todos a nuestro alrededor están muertos. Tal vez o tal vez no, tal vez algunos vivan, o tal vez ya todos los tuyos viven, gloria a Dios. Pero no dejes de creer y espera, espera porque en algún momento el Señor Jesús pasará y tocará el féretro donde va tu hijo, donde va tu hija. Y ellos se levantarán de entre los muertos y hablarán palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.